Dios te bendiga, te saluda tu hermano en Cristo, para en esta hora, ante la cuestionante pregunta que se están haciendo muchos cristianos, si estamos viviendo la gran tribulación, si el rapto va a ser antes de la gran tribulación o después de la gran tribulación, qué tiempo determinado en la Biblia es el que estamos viviendo. El Señor amonestó mi corazón a través de su Santo Espíritu para compartir contigo lo que dice la Biblia, lo que dice la Escritura tocante al tiempo que estamos viviendo hoy en el escenario profético estipulado y establecido en la perfecta voluntad de Dios. Para eso voy a leer una palabra que se encuentra en el libro de Mateo capítulo 24 versículo 13 en adelante, y le daré lectura en el nombre de nuestro Salvador, nuestro amado Señor Jesús. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Conforme a lo que acabamos de leer, hermano, hay que entender algo. Que nuestro Señor nos dejó señales, porque el día y la hora nadie lo sabe, ni aun el Hijo ni los ángeles, solo el Padre. Pero Él nos dejó señales para que usted y yo estemos apercibidos, para que usted y yo sepamos el tiempo bíblico, profético, el cual estamos viviendo, para que estemos a cuenta con el Señor y nos volvamos a Él, porque Él no quiere que usted y yo nos perdamos, sino que procedamos a un arrepentimiento, que abramos el corazón y lo dejemos entrar. Por eso Él nos dejó su palabra como un testimonio, para no ser engañados, porque Él nos advierte que en estos tiempos que anteceden su venida y el fin del siglo, habrá engaño. Por eso Él dijo: mirad que nadie os engañe, o sea, nadie lo tiene que engañar a usted. Usted tiene que cuidarse, tiene que velar en lo que Dios le entregó, en la doctrina bíblica. De eso tiene que preocuparse, eso es lo que tiene que cuidar. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 dice de la siguiente manera: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. O sea, este tiempo será marcado por una apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es el deslizarse de la primera fe, es transgredir la enseñanza principal que nos fue entregada, es corromperla, es adulterarla. Y es lo que hoy día estamos viendo. Cómo se ha cambiado la doctrina fundamental que nos fue entregada a través del Espíritu Santo, a través de los apóstoles, que fueron los testigos del Señor, los encargados de establecer la iglesia. Podemos darnos cuenta que segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3, confirma y dice: ante todo esto, sabed que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque del día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Hombres que negarán las enseñanzas fundamentales de nuestra fe cristiana, hombres que negarán lo que nos fue entregado por el Espíritu, hombres que se desviarán, hombres que aún negarán que estamos viviendo un tiempo que antecede el inminente arrebatamiento de la iglesia, que algunos piensan que hoy ya estamos viviendo la gran tribulación, otros dicen que el rapto es post-tribulación. Pero sabe que, hermano, la Biblia nos deja claros indicios. Por eso es tan importante que usted y yo escudriñemos la palabra, para que nadie os engañe. Porque vendrán burladores andando según su propia concupiscencia. Eso quiere decir que hablarán no lo que está en la Biblia, sino lo que ellos piensan y lo que la gente quiere oír, no lo que Dios quiere entregar. Porque usted tiene que saber, hermano amado, que esto no es para el que quiere ni para el que corre. Es que en Dios tiene
tiene misericordia al que Dios levanta para que predique su palabra. También nos dice la palabra del Señor en Judas capítulo 1 versículo 19. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. ¿Sabía usted, hermano amado, la división que existe hoy dentro del pueblo del Señor, producto de doctrinas erróneas? El Señor Jesucristo dijo: en esto conocerán que son mis discípulos, en que hablen todos una misma cosa y en que se amen unos a otros. Y hoy día podemos darnos cuenta que esta señal que antecede el inminente arrebatamiento de la iglesia es el engaño. Algunos dirán: pero ¿en qué parte de la Biblia nos encontramos? ¿Dónde estamos parados hoy, en este día, en este tiempo? Estamos viviendo un tiempo determinado por nuestro Señor como principio de dolores, donde habrán engaños, donde habrán guerras, rumores de guerra, donde se levantarán pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Hoy día no es de desconocimiento de nadie esta pandemia que azota al mundo entero y las señales que se siguen dando. Algunos dicen: pero hace 100 años atrás, cada 100 años lanzan una peste. Sí, es verdad, pero lamentablemente nunca había coincidido con tantas señales como las guerras, los rumores de guerra, los altercados que existen entre nación contra nación, el incremento de la cesantía, el incremento del hambre a nivel global. Esto nos está hablando claramente que la palabra de Dios se está cumpliendo. No estamos en la gran tribulación, estamos en el tiempo que antecede la gran tribulación. La Biblia nos dice que este tiempo es el principio de dolores. Por eso hay que tener cuidado, porque Gálatas 1:8 dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito, sea alguien que viene a decir que estamos viviendo un tiempo distinto, te estaría engañando. Por eso tenemos la palabra de Dios como una antorcha encendida en lugar oscuro, dice el apóstol. Tenemos que echar mano a la palabra, escudriñarla para saber dónde estamos parados, hermano amado. Hoy día hay una peste, pero la Biblia dice que después que habrá pestes, hermano amado, habrán hambres, habrán terremotos en diferentes lugares. Podemos darnos cuenta que a lo largo de la historia se han desatado guerras, se han desatado conflictos bélicos movidos por intereses de las naciones, pero hoy día hay una peste que está azotando el mundo entero con una mortandad innumerable. Hemos visto los terremotos que se han dado paralelamente a todo esto, y usted dirá: pero ¿por qué el Señor no intercede? ¿Por qué el Señor no interviene? Porque este tiempo es una voz de alerta para usted y para mí, para que dejemos de perder el tiempo y nos volvamos al Señor con un corazón sincero, con un corazón humilde. Entendamos que este mundo es pasajero, entendamos que todo lo que ven tus ojos es pasajero y que lo que permanece para siempre, lo que es eterno, lo que es real, es la verdad de la bendita palabra de Dios y el amor de nuestro Señor Jesucristo para rescatar tu vida. Entendemos que el apóstol Pablo habla en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 8:22, y dice: porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Entendemos que hay dolores de parto, el principio de dolores, y aquí el apóstol a través del Espíritu habla de dolores de parto. Cuando la mujer, las que han tenido la bendición de ser madre, van a tener un bebé, están con los dolores de parto, las denominadas contracciones. Nos damos cuenta que estas tienen espacio de tiempo entre sí. Al principio los tiempos son bien separados de una contracción a otra contracción. Por eso entendemos que a lo largo de la historia se han ido dando acontecimientos que han ocurrido cada cierto tiempo, sobre un tiempo largo, determinado de tiempo, una entre otra señal. Pero mientras las contracciones se van siguiendo, es porque el alumbramiento está cerca. Cuando el bebé está por nacer, las contracciones son más seguidas, son más habituales. Por eso este tiempo de principio de dolores, hermanos que están viendo este video, es una seguidilla de acontecimientos que se darán en el escenario de esta tierra. Pudimos ver engaño, guerra, rumores de guerra, pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y luego nos damos cuenta que se levantará una persecución contra el pueblo de Dios.
cosa que se está dando a lo largo del mundo entero. Y si tú tienes la bendición de tener la libertad todavía para compartir libremente tu fe, dale la gloria a Dios y alaba a Dios. ¿Sabes por qué? Porque en muchas naciones ya empezó la persecución. Y dentro de nuestro sistema, que es anticristiano, antidios, antibiblia, hay una persecución encubierta. Aún dentro de las plataformas que restringen los contenidos bíblicos que te llevarán a ti a conocer a Dios. Hay una campaña ocultamente infiltrada para ensuciar la imagen de la iglesia. Y gracias a Dios que todavía hay pueblo de Dios para seguir adelante y anunciar estas verdades bíblicas. Pero son los verdaderos hijos de Dios los que sufrirán persecución, los que serán aborrecidos por causa del nombre del Señor, porque todo lo que se está preparando en este tiempo apunta, hermano amado, a un nuevo orden mundial, a una economía global, a un gobierno global, a una religión global, a una educación global que va contra los principios bíblicos. Por eso usted tiene que estar apercibido, tiene que volverse a Dios y ser humilde para escuchar la voz de su Salvador y ponerse a cuenta con Dios, apartarse de lo que no conviene y abrir el corazón, porque hay una opción maravillosa para cada uno de los que hemos creído en el Señor. Seguirán dando situaciones. Después de todo esto pasará la pandemia, vendrá otra cosa, pasará eso, vendrá otra cosa. Si no es un terremoto, vendrá hambre. Y si no es hambre, vendrá la persecución que será totalmente escarnecida contra los hijos de Dios, dañando su imagen a través de redes sociales, a través de medios de comunicación, con tal de denostar la imagen de nuestro Salvador, el poder que hay a través de la fe. Por eso es tiempo de que usted despierte y se ponga cuenta. Este principio de dolores antecede el arrebatamiento. Algunos dicen que el arrebatamiento no existe. Estos son los que son engañadores, los que niegan la eficacia de la palabra, porque desde el principio de la Biblia hasta el fin vemos un Dios fiel que sabe guardar a su pueblo de los juicios que se desencadenan en la tierra. Lo hizo con Noé, lo hizo con Lot, y así es el proceder de nuestro Dios. Lo hará con cada uno de aquellos que han decidido seguir a Cristo. Por eso, aunque se levante la persecución, dice que muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. El escenario que antecede el arrebatamiento, el escenario que está viviendo usted, aunque suene, hermano amado, trágico, no, de ninguna manera, porque Dios sabe guardar a su pueblo. En medio de falsos profetas, en medio de engaños, en medio de señales, nuestro Señor llamará a su pueblo. Por eso Él nos manda que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Este es el tiempo de ser valiente. Este es el tiempo de volverse a Dios. Este es el tiempo de creer a la palabra. Este es el tiempo de entregarse por completo y dejar que sea Dios obrando en tu vida. No te sigas dejando engañar por falsos mensajes que hablan de que las cosas cambiarán para bien. Lo está determinado en la palabra que vendrá señal tras señal, acontecimiento tras acontecimiento. Por eso, usted como padre, como madre, si ve que su hijo corre peligro, ¿qué es lo que hace usted? Usted lo saca del lugar donde está peligrando. Eso mismo acontecerá el día del arrebatamiento. Dios apartará a su pueblo, se lo llevará y nos encontraremos con Él en las nubes, como lo dice la palabra del Señor. Por eso hay que tener bien en cuenta que estamos viviendo el tiempo de principio de dolores. ¿Qué es lo que viene? Lo que viene es que usted se ponga cuenta para ser parte del arrebatamiento. Después del arrebatamiento comenzará la gran tribulación. No estamos viviendo la gran tribulación, sino el principio de dolores. Ese tiempo estás viviendo tú y estoy viviendo yo a lo largo del mundo entero. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 3 versículo 10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Dios guardará a los que guardan su palabra. Dios nos sacará en medio de su juicio, Él antes de desatar sus juicios finales, porque lo que vemos, lo vuelvo a repetir, es principio de dolores, no la gran tribulación. El principio de dolores está viviendo el pueblo entendido en la palabra. Por eso volvámonos al Señor. No dejes que nadie te engañe, no dejes que nadie te entregue falsas profecías, falsos mensajes. Tenemos la palabra profética más importante, tenemos la palabra profética más exacta, tenemos la palabra profética que no falla, que es la Biblia. Por eso
eso, iglesia del Señor, sentí en mi corazón, guiado por el Espíritu, de hacer este video para edificación del pueblo del Señor, como una voz de alerta, para que nos pongamos a cuenta y podamos ser arrebatados por nuestro Señor. Recuerda, guarda la palabra de su paciencia y no dejes que nadie te aparte de la verdad. Que Dios te bendiga. La paz del Señor.